Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 15 la máxima que se espera para hoy. Este primer café del viernes 22 de agosto lo vamos a compartir con Confucio. Oye, ¿por qué te pusiste allá, Sergio? Acá... Porque está Confucio. Estoy confundido. Sí, porque si tú te sientes... No, Estamos... el ímpetu de las nuevas juventudes Claro. acá Está en que me espíritu desplazó. reflexivo. Pero el No, profesor o Mico sea, siempre se hace... Bueno, yo he venido como 2 veces El a este... profesor Sergio Mico está con nosotros, que es doctor en filosofía, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que viene con Don Confucio, ya nos va a explicar por qué. También estamos con Federico Joanón, que es miembro del directorio del diario electrónico elmostrador.cl, también es abogado. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Magistrado, no, abogado. Doctor, como doctor dicen en Venezuela, ¿no? Y en Argentina Claro. también, sí, el doctor Joanón. Y con el Cheche. Solo el Cheche. Cheche. ¿Quién es? El Cheche. El pinche momio Cheche. El pinche momio. Hola, Cecilia, ¿cómo Ya, estás? Muy bien. José Francisco García, coordinador de políticas públicas de libertad y desarrollo. ¿Están bien? Muy bien. Muy bien. Yo les tengo un regalito. Se llama una novela de Mario Valdovinos, autor chileno, editorial Forja. Les manda este regalo. La novela se llama Suelta. Yo leí Baldovino, escribe muy ¿Sí? bien, muy bien. Tome. Será un Muchísimas placer. gracias. Ya. Sí. Así que Tiene Suelta, la última tiene novela. mucha onda para, leer, para Sí. escribir Baldovino. Y dice, Colombina es una adolescente que transita por Santiago como tantas que hay en la capital. Bueno, en fin, buena para los pitutos. Así empiezan a describir esta novela. Es un libro de nostalgia, pero a la vez actual por la vida moderna en que vive la protagonista. Así que muchísimas gracias a Editorial Forja. Están entregados los regalos. Y también, como cada mañana, nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. A ver, ¿qué nos dice hoy? La participación ciudadana es clave para fortalecer la democracia. Formar agentes activos para el desarrollo de Chile es la propuesta del encuentro de participación juvenil Alberto Hurtado. Más de 1000 secundarios conversarán hoy con Alfredo Sfer, Felipe Berríos, Luis Larraín y muchos invitados más. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Oigan, a propósito de participación ciudadana de jóvenes, 25.000 los estudiantes ayer en las calles, según Carabinero, según ellos, 80.000, en fin, pero salieron a la calle los profesores, por otro lado, que votaron en contra de la agenda corta de las reformas para los docentes. ¿Algo que decir sobre ayer? ¿Ustedes entendieron por qué salen a las calles? ¿Qué es lo que quieren los muchachos, las muchachas? Sergio Mico. Yo la verdad es que mirando el movimiento estudiantil ellos están en una situación súper compleja, porque por una parte son muy contrarios al modelo de economía, de educación vía el mercado, pero por otra parte son muy distantes del gobierno, pero es el gobierno el que está planteando la reforma, así que yo tiendo a interpretar las contradicciones y de repente los desánimos del movimiento estudiantil por eso. Lo mismo le ocurrió al Colegio de Profesores, así el Colegio de Profesores que siempre ha visto con mucha reticencia al Ministerio de Educación, ahora es un gobierno en el cual el Partido Comunista participa y tienden a llegar a acuerdos, pero de repente los profesores, las bases se rebelan. Entonces yo creo que hay una situación bien compleja en la relación entre movimiento social y ser parte de una fuerza política de gobierno. Yo veo ahí que hay mi impresión es un que lío. Federico Joanón. son líos distintos, ¿eh? Es decir, por un lado está el movimiento estudiantil en entredicho, está un poco cooptado, ciertos buenos dirigentes están en el Ministerio de Educación, hay algunos... En el Parlamento. En el Parlamento, muchos, Ex dirigente. bueno, claro, pero líderes desde el punto de Sí, vista de pero, imagen pública, ¿no? Pero además tiene mucha gente cada vez más radicalizada. De Pero hecho, por ayer otro parece lado, que hubo unos enfrentamientos Entre ellos, muy ¿no? fuerte. Entre CONES Los y los ACES. secundarios. Pero Bueno, bueno, no. pero cosas menores desde Sí. el punto de vista global, ¿no? Pero sí veo desde el punto de vista global que también el gobierno, el Ministerio de Educación, necesita estudiantes en la calle. Ahí está la paradoja. Claro, porque buen sin punto. estudiantes en la calle,
la cosa no avanza porque empieza una inercia de negociaciones que empiezan a llegar al mismo punto después de un gran círculo. Entonces, yo pienso que ahí hay unas contradicciones que en definitiva, si se solucionan bien, van a ser para mejor. Distinto me parece a mí el lío del colegio de profesores, que son retardatarios a muchas de las reformas porque ellos tienen un estatuto docente que no quieren tocar, que es herencia de Lagos, acuérdense de cuando Lagos era ministro de Educación, que es un estatuto que es contrario a cualquier reforma, pues les da ciertas garantías, cierta estabilidad, cierta modorra que va a impedir cualquier reforma educacional seria. ¿Tú sabes por qué se rechazó? Y lo reconoce el propio Jaime Gajardo. Dice, creo que fue un error del gobierno no pronunciarse sobre una mesa de diálogo por la deuda histórica. El tema de la deuda histórica no está en la agenda corta. Pero mira, van a sacar los profesores, van a sacar cualquier pero tema. Pero no es todos los... Ojo, que el 56% vota en contra. Para impedir que haya una buena reforma educacional que signifique tocar el mundo docente. Pero, un momentito. Hay un gran porcentaje que sí llegó a un acuerdo con el gobierno para esta agenda corta y el 56% de las bases votan en contra porque no está este punto. Lo explican ellos mismos. Yo en general estoy de acuerdo con la metodología de análisis de Federico. Yo diría lo primero es que obviamente existe un tironeo del movimiento estudiantil, me parece, para evitar el modelo reforma tributaria, ¿no? Y yo creo que hay un asunto más de fondo que hoy día uno está viendo. ¿Cómo para evitar el modelo? El modelo de reforma tributaria, yo creo que Giorgio Jackson también lo ha tratado de decir, ¿no? La idea de que en realidad, a diferencia de reforma tributaria, no vamos a llegar a una... Y ese es el debate, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿la reforma educacional se va a mirar más bien con cara al pasado y al movimiento educacional y a sus líderes representados en el Congreso? Giorgio Jackson dijo, en el fondo no vamos a tocar una coma al proyecto de ley ni negociar con la derecha, versus aquellos sectores más moderados entre la nueva mayoría, la antigua concertación, diríamos, que obviamente está dispuesto a hacer a que, como cualquier proyecto, y como el foco central del debate de la liberación pública no es la calle, sino que el Congreso, es mejorar el proyecto ahí. Yo creo que hay una tensión, pero creo que la tensión subyacente en realidad es la hegemonía que se está dando, el debate en torno a la hegemonía dentro de la nueva mayoría, ¿no? O sea, los sectores moderados, la vieja concertación, pareciera que cada vez va tomando más fuerza. Es súper sintomático como ultimátum, no sé si ultimátum, pero la idea de que aprobamos la reforma tributaria y ahora presionamos al gobierno, algunos senadores decían esto, fueron muy enfáticos, a una agenda pro crecimiento, ¿no? Al equivalente a una agenda. Eso fue una señal, a mí me pareció bien interesante, y me parece que en educación el movimiento estudiantil está percibiendo que ahí podría generarse un escenario para acuerdo. Hay algunos sectores de derecha que también están buscando acuerdos. Eso, por ejemplo, el senador Andrea Lamán ha sido particularmente alguien que está buscando ese acuerdo, versus, en general, el mundo de los diputados, que ha sido bastante más reacio, que si no hay cambio importante no se aprueba el proyecto. Y respecto a los profesores, de nuevo de acuerdo con Federico, o sea, aquí el tema de fondo es que... sigamos estando de acuerdo, que me voy a preocupar. No, pero yo dije, es la metodología de análisis, ¿no? No el contenido. Y lo otro, obviamente, está bastante estudiado que la calidad en educación tiene que ver mucho con lo que pasa dentro de la clase. Eso tiene que ver con la manera, entre otras, las condiciones de dignidad con los que los profesores ejercen su tarea, obviamente, condiciones de remuneración, etcétera, pero también viene la parte que es más dura, digamos, ¿no? Que es pedir ese esfuerzo de sacrificio personal y que implique evaluación. Yo creo que esa es la tensión que siempre ha estado presente. Ayer entrevistábamos justamente al vicepresidente de la FECH, Sebastián Elwin, y nos decía que el tema de ello, la desconfianza o lo que ellos quieren es seguir en la calle para que se cumplan de verdad todo esto, y todavía tienen dudas que si se va realmente a apoyar la educación pública. Es lo que te decía yo, pero lo que pasa es que aquí el punto no es, a propósito de lo que tú decías, no es de la antigua concertación con la nueva mayoría, que es una forma de mirarlo, yo creo que es un poco gruesa. Yo creo que el punto está en lo que se le ha denominado el partido del poder. Es decir, hay una bancada transversal, que en este caso, en fondo hay un movimiento político, ideológico, transversal de gente que no quiere cambio. O quiere pocos cambios porque están muy cómodos, están rosaditos. Están gorditos y rosaditos y no quieren ningún cambio. ¿De la mayoría? No, de Chile. Transversal. Una élite que podríamos denominarla más que élite, partido del orden, que tiene varios senadores, tiene algunos diputados y tiene muchos dirigentes políticos y tiene muchos financistas, porque hay mucho dinero que financia. Entonces, y que tiene que ver esto con el financiamiento de la política, que es un gran tema pendiente en Chile, ¿no? Entonces,
el Partido del Orden, si le queremos denominar de esa forma, se opone a los cambios y los trata de moderar lo más posible. Que no es que sea eso es como de novela Héctor Aguilar Camín, oye, ¿no? Y no es que sea malo, oye, no es que sea malo la política. No es que sea la política. Oye, no es que sea malo en sí que haya un grupo que tienda a moderar. Eso es parte de la democracia y de la política. El punto es que no sea un obstáculo a los cambios. Pero a ver, ayer cuando conversaba con este dirigente estudiantil, yo le decía, pero ustedes pueden pensar, en algún momento se les puede pasar por la cabeza de que esta reforma educacional no va a plantear algún punto para reforzar la educación pública. ¿Por qué ese es clave? Ahí ellos creen que no. ¿Cómo alguien de ellos puede pensar que no? No entiendo. No, es básico que haya un bueno, pero es que las señales en materia de fortalecimiento de la educación pública en su momento fueron bien débiles. Pero es una cuestión de calendario. ¿Cuáles van primero y cuáles después? ¿Se acuerda cuando el ministro sacó su lista corta, de 13 como medida de entrega de iPads, ¿no? Capacitaciones, como para responder a que el proyecto de final lucro, la selección, no contemplar el fortalecimiento de la educación pública? Y realmente nadie se compró esa lista de 13 de supermercado, de 13 ítems, donde en realidad el iPad era lo destacado. Obviamente porque 13 está mal número. Hay cierto escepticismo. Puede haber sido 14, pero 13 o 14. Es el tema estudiantil. Claro, sí. ¿no? Por supuesto, don Sergio. Confucio, por favor. No. Lo que pasa es que yo quiero insistir que hay un dato generacional que es muy importante. Los jóvenes posteriores al año 89 nunca vivieron los conflictos del 73, del 83, del 68 y tienden a recelar muchos de los acuerdos. Como nosotros, los más viejos, quedamos cansados de los conflictos. En segundo lugar, los jóvenes dirigentes hoy día son los de la generación pingüina, que sintieron que la democracia, a pesar de esas enormes protestas, no tuvo capacidad de reaccionar a tiempo y tienen razón. Ahora, porque el Partido del Orden los licuó. Y política, bueno, esa es una línea de análisis. El Partido del Orden donde hay muchos de moneda cristiano, como la Mariana Elwin, es transversal. Sí, también. Porque tienen intereses económicos de por medio. Pero ya están mezclando muchas cosas, Mariana Elwin y Mariana Elwin no es un buen ejemplo. Mariana Elwin ya lo ha dicho hasta el cansancio. Bueno, ella es una santa no es Partido del Orden. No, Federico me está provocando. Además, Mariana Elwin es tía de Sebastián Elwin, así que la cosa es bastante más diluida que como tú lo piensas. Sí, pero bueno, iba en esa línea. Ahora, pero yo creo que el gran lío del movimiento estudiantil es que por una parte tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es decir, como decía Federico, no voy a dejar provocar por él, estar en la calle, hacer lo que se llama la contienda política transgresiva, es decir, no utilizar las instituciones tradicionales para presionar, porque alguien duda que hoy día la reforma educacional tiene tantas fuerzas, si no es por las protestas del 2006 o el 2011. Pero por otra parte, Giorgio Jackson va a tener que negociar, y Miguel Crispi ya negoció, y él está dentro del gobierno, por mencionar problemas, y no lo digo no para criticarlo, sino para decir... Una cosa es negociar, otra claudicar. No, pero perdona, ya está bien, pero ¿qué entendemos por claudicar? ¿Qué es la política sin negociar? Perdona, y en este caso... ¿Qué es claudicar, Federico? No digo que ellos lo estén haciendo, digo que hay que tener cuidado con eso. Por cierto, entonces yo lo que quiero decir... En la reforma educacional hay comprometidos 7.000 colegios particulares subvencionados. En la reforma educacional hay un 14% de jóvenes que estudian en colegios católicos. La inmensa mayoría de los estudiantes de la educación superior están en educaciones establecimientos no estatales. Entonces es obvio que hay que llegar a grandes acuerdos, sobre todo además porque buena parte de esta reforma educacional se va a empezar a implementar en el próximo gobierno. Entonces, ir en contra de los acuerdos con la oposición es como si un gobierno dijera, ¿sabe que yo quiero que haya oposiciones contra mía? Y si no hay acuerdo, y si la derecha no acepta los términos del acuerdo que le pone un gobierno, siempre el gobierno va a tener decirle, ¿sabe que yo le ofrezco esto para que esto sea consensual? Y si ustedes no lo aceptan, bueno, votemos y ejercemos la mayoría. Claro. Pero el problema es que el gobierno no puede llegar a eso porque tiene parlamentarios de gobierno que no lo van a apoyar. Eso es una tesis. Sí, está bien, pero yo no veo... La nueva mayoría, la verdad, es que está bastante licuada al momento de votaciones. Yo creo que porque hay una disputa mira lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Mira, si la cosa... Oye, porque
hay muchos que son parte del partido del poder y no de la nueva mayoría. ¿Sabes por qué? Porque que no ven adecuadamente la realidad, porque la Cámara de Diputados íntegramente apoyó la reforma tributaria. Perdona, todos los diputados de la nueva mayoría. Pero ¿sabes lo que pasó? Y en el Senado, pero en el Senado ahí opera el partido del poder. Pero perdóname, y los diputados hoy día, por llegaron a apoyar con todo el gobierno, la propuesta del gobierno, han sido brutalmente sancionados por la opinión pública. Entonces la cosa no es tan blanco y negro. En todo caso, para cerrar el tema de estudiantes, lo que dice Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, también dice, no sirve acabar con el lucro a medias. No sirve acabar con la educación de mercado a medias. Lo que necesitamos es reestructurar profundamente el sistema educativo y esa es la voz que levanta el movimiento social. O sea, ellos quieren que sea toda la educación gratis, que no exista colegio privado. Eso es lo que quieren los chilenos. Pero el Entonces, gran ahí vienen las dificultades. El gran intelectual dentro de la nueva mayoría va a ser súper claro respecto de... Porque ya la evidencia está sobre la mesa. O sea, el cuento del lucro en la educación está súper limitado. O sea, la cantidad de ex profesores y profesores que arman colegio, digamos, y que el lucro se entiende básicamente como su remuneración y un poquitito más, ¿no? Esa distinción el que la está haciendo hoy día es Carlos Montes, ¿no? Entonces, por eso están estas ideas que además está empezando el otro día salió un artículo de la ADC planteando esta idea, ¿no? De tratar de yo encontré un error, digamos, pero regular la remuneración, algo así como establecer un lucrito, digamos, ¿no? Y esa regla no es solamente de sentido común para muchos en la evidencia, digamos. Yo encuentro que es un error porque al final, si uno regula eso que va a llamar lucrito, en la práctica, ¿por qué? Porque en el fondo se entendería que es una mínima legítima ganancia y uno nunca va a entender por qué hasta 10 UF lo es y hasta 11 UF no lo es, digamos, ¿no? Esa regulación es más bien entendido como remuneración. No, porque tiene que ver con utilidades que pueden ser reinvertidas, en fin. Pero la cuestión es que se establece como precedente, a mí me parece, y con esto termino, a la lógica de precios de mercado, digamos, ¿no? De decir que en realidad hay ciertos valores que pueden ser establecidos como referencia. Uno podría extender esto para el servicio público que uno quisiera. Yo creo que ese debate es de fondo. El punto que yo quiero hacer es que es Carlos Montes el que está, en el fondo, liderando intelectualmente esta propuesta. Entonces, nadie va a quedar contento con el no final lucro, pero todo está yendo a regular el lucro. Perdón, ¿Carlos Montes qué? Carlos Montes ha sido de los mayores inspiradores, pero no críticos. ¿Inspiradores de qué? De la idea de establecer este pequeño lucro que sea tolerado y que sea... Pero no es pequeño. Vamos con el Confucio. No, es que, disculpa, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que habría que llamar a Carlos Montes para que explique el punto, porque no es tan así. Ya lo estamos haciendo. Primero, yo primero lo que diría es que el lucro en la conciencia de los chilenos, no solamente la de Carlos Montes y sus críticos, se asocia con codicia. Y eso el 80%... Lucro viene del logro. No, pero espera, cuando tú le preguntas en la CEP del 2011, pregunta que no reprodujo en la última CEP, el 80% de los chilenos están en contra del lucro en los establecimientos educacionales. Si tú utilizas la palabra lucro, si tú utilizas la palabra justa ganancia, ahí la cosa es más matizada. Pero que es obvio, así si la justa ganancia es que a mí me paguen bien como director del colegio, como profesor, eso no solamente no es malo, es bueno, pero agrego una tercera cosa, que lo que se está discutiendo también es cuál es el lugar, así si se puede sacar plata pública destinada a educación afuera de la educación. Y cuarto, perdona, pero es que se sigue confundiendo. Y por último... siempre se va a seguir confundiendo. Esa es la legítima ganancia del emprendedor. No tiene nada que ver con la remuneración de los profesores. Aparte de su remuneración, obviamente, pues, se está entregando un buen servicio, ¿no? Educación de calidad. No está de acuerdo con que saquen la plata. Eso no dijo la CEP, Sergio. Podemos discutir la metodología. Eso no dijo la CEP. Y además tú estás obviando un argumento. Espérense. Y además siempre este argumento general siempre obvia lo que nos está diciendo la encuesta Bicentenario, que es que hay una falacia en la composición entre lo que yo opino respecto de generalmente estos conceptos en abstracto y mi educación, mi parlamentario, mi municipio, ¿no? Donde ahí sí que cambia la cosa. Pero yo sí escuchen, pónganse los fonos porque está Carlos Montes, el senador Carlos Montes ya al teléfono, los estaba escuchando. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Usted es el ideólogo del lucrito? Mire, no sé de dónde sacó eso, yo no tengo nada que ver con lo que él dijo, yo creo que no leyó bien, esto fue en una entrevista que yo lo que dije es que legalmente hay muchos colegios con fines de lucro,
Los que realmente tienen lucro no son muchos, son mucho menos. O sea, no puede considerar que los colegios especiales tienen lucro, no puede considerar, por ejemplo, que los colegios rurales tienen lucro, tampoco que los colegios de menos de 500 alumnos. Podría haber fraude, pero si cumplen los objetivos que la ley le impone, es casi imposible que tengan lucro. Eso es lo que yo he sostenido. Que creo que el lucro es un problema en la educación. Y yo comparto lo que Jorge Alessandri planteó durante toda el debate de la Constitución del 80, que planteó de que no podía haber recursos públicos para colegios con fines de lucro. No es solo el tema cuánto saca, sino que es la lógica que lo lleva a decir aquí el objetivo es maximizar los ingresos, minimizar los costos. Ese es el objetivo de un colegio, un establecimiento educacional, y eso genera muchas distorsiones. Entonces hay que generar otro tipo de valores que lo impidan. Otra cosa es el camino para llegar al fin del lucro, porque no cualquier camino va a permitir realmente resolver un problema que se generó en el año 80, en la Constitución del 80, pero particularmente en el modelo que se impuso a Chile en el 80-81. Pero, a ver, senador, pero José Francisco García, ¿qué decías tú? Que el senador Montes hablaba de, tú le pusiste como una especie de lucrito, es decir, legítima ganancia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el límite de la legítima ganancia y el lucro? ¿Eso es lo que querías decir, José? Yo al senador, hola senador Montes, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Yo de hecho, además, le encontré muy sensato porque el senador Montes no dijo esto además solo hace poco, sino que en el último encuentro de la Sociedad de Políticas Públicas llevamos al senador Montes a dar una visión de largo plazo de lo que podía ser el futuro gobierno de la presidenta Bachelet. Él fue un invitado estrella y él ahí hizo esta distinción, ¿no? No estoy diciendo, claro, la palabra caricaturizo con la idea del lucrito, ¿no? Pero esta idea de que es razonable que exista pequeñas legítimas ganancias, ¿no? Que son distintas de aquellas que generarían esas grandes cadenas. Esa distinción es la que yo por primera vez le escuché al senador Montes. Es que mire, lo que yo sostengo, que cualquier colegio, incluso que no tenga fines de lucro desde el punto de vista legal, tiene un conjunto de ingresos, tiene un conjunto de costos y la diferencia del excedente, y ese excedente lo tiene que destinar en un colegio sin fines de lucro a reinvertirlo en el colegio, ¿no es cierto? Y asegurar mejorar la educación. En un colegio con fines de lucro, ¿puede sacar o no puede sacar? Yo sostengo que no puede sacar. Esa es la perspectiva. Para las llegar platas a eso públicas, o sea, los colegios que reciben platas públicas, claro, que reciben recursos públicos, no reciben incluso particulares pagados porque tienen una pila de exenciones tributarias, pero aquí los que reciben propiamente recursos públicos para la subvención, en fin, todo esto, creo que hay que impedir que la lógica sea sacar lo más posible. Creo que hay varios colegios que cometen fraude, que no tienen ni los laboratorios ni los estándares que la ley les exige. Pero senador, ¿a qué llama sacar lo menos o lo más posible? Es el matiz que es toda la diferencia, ¿no? Yo creo que en perspectiva todo el excedente que se genera en los colegios, ingreso menos costo, debe ser orientado a mejorar la educación. Eso es lo que yo sostengo. Que puede ser vía inversión en capital físico, a distintos roles. Que puede ser contratar profesores de mejor calidad y pagarles más. Que puede ser tener asesoría. En fin, distintas cosas. El excedente se debe quedar en el propio establecimiento educacional. Dentro de los costos se tiene que considerar que todos los que participan en el proceso educativo tienen que tener un sueldo. Lo que ocurre hoy día es que en muchos colegios hay sostenedores que ponen a su suegra, a su hija, y a un conjunto de costos ficticios. Eso tiene que controlarlo la superintendencia. Eso más tiene cara de fraude. Claro. Ahora, senador, o sea, va a admitir supersueldo. Senador. ¿Cómo? ¿Podría admitir entonces supersueldo? Porque la manera en que uno podría entonces internalizar esos excedentes, ¿no? Porque ese es el juego, digamos, ¿no? Decir, yo en realidad no voy a permitir esos excedentes extras salgan como utilidades, pero voy a admitir ciertas reglas de que, por ejemplo, los directores del establecimiento puedan ganar hasta 20 millones de pesos, un monto en UF, digamos, que pueda permitir que en la práctica sea algo así como sea percibido como un lucro encubierto, digamos, ¿no? La legitimación del esa es la duda que queda. No, yo en eso creo que para eso tenemos una superintendencia. De hecho, hoy día la ley de la superintendencia lo obliga a normar los balances de los colegios y transparentar realmente el lucro. No lo ha hecho en estos 2 años y este año recién está empezando a hacerlo. Porque lo primero era realmente ver que estábamos entendiendo y a dónde están los problemas. Porque algunos dicen que los arriendos, que los sobresueldos.
Aquí hay una superintendencia que puede regular todo eso, si no va a quedar a que cada uno haga lo que quiera. Ya. Además, yo creo que los colegios que tienen este problema, mi cálculo de todos los, de verdad, no son más de 1.500 en total. Senador, de 1.500. Senador, cortito, buenos días, Sergio Mico. Sergio Mico acá. Senador, Sergio, ¿cómo estás? usted participó en el protocolo de reforma tributaria y hoy día hay mucho temor, se dice que esto sería malo si se reprodujera a nivel de la reforma educacional. Yo lo que quería preguntarle, no solamente los intereses acá económicos son muy fuertes, sino que también la cantidad de gente que está involucrada en la reforma educacional, la importancia que tiene, pero también hay distintas concepciones valóricas, ideológicas, el papel de lo público y lo privado. ¿Usted qué cree? ¿Es necesario hacer un acuerdo con la oposición de largo plazo, con los distintos actores? Si usted me pregunta a mí, creo que lo primero es que la nueva mayoría tenga más claro qué quiere. Ya, ok. Y cómo quiere lograrlo, lo primero. A partir de eso, todo aquello que se puedan sumar a objetivos generales o particulares, me parece bien. Yo creo que hay una parte de la derecha que entiende que la municipalización ya no funciona. Perfecto. Una nueva ley para desmunicipalizar, ojalá que tenga el mayor apoyo posible. Creo que el financiamiento compartido, ha habido una pila de sectores que dicen hay que terminarlo. Bueno, en el tema del lucro no va a haber acuerdo. Perfecto. O sea, acuérdense que en la Constitución del 80, al interior de la derecha, Alessandri bloqueó esto. Y en la Comisión Legislativa de la Constitución del 80 se impuso que no podía haber recursos públicos a colegios con fines de lucro, y después lo dio vuelta al Consejo de Estado en la época de la dictadura. Uno de los integrantes era el propio senador Coloma actual, que era muy joven, pero ahí estaba. Aquí este es un tema para la... No hay ningún país del mundo que se den recursos públicos a colegios con fines de lucro. Sí, porque suena mal, ¿no? Sí, Oiga, cortito. Y senador, porque es fuerte lo que usted está diciendo en el sentido de la falta de orientación o de norte en el gobierno, y en particular sería obviamente claro, la frase de la nueva educación. mayoría primero tiene que saber lo que quiere. ¿Qué es lo que y cómo usted articularía ese discurso? ¿Cómo puede decir, mire, ya llevan 6 meses, ¿qué tengo que hacer en adelante, no? Mire, lo que pasa es que aquí hay distintas discusiones. Yo creo que en el punto donde hay más confusión en qué es lo que es la educación hoy día, qué es la calidad, un debate que ni siquiera se inicia y que está hoy día en distintas partes. En este momento yo vengo llegando a un congreso que hay aquí en un hotel donde vienen los especialistas. Este es un tema abierto en discusión. No está claro lo que es educación hoy día. Lo que está claro es que las pruebas SIMS y pruebas estandarizadas no sirven para los objetivos. Es un elemento muy secundario. Creo que además que el tema de cómo se desmonta un mercado educativo y cómo se redefine el rol de los colegios particulares subvencionados como colaboradores de un proyecto público, un proyecto de sociedad, y no un factor de competencia en el mercado educacional, eso requiere caminos bien precisos y no son cortos. Claro. Y en el caso de reconstruir la educación pública, cómo crear una nueva educación pública, ahí hay muchas precisiones que hacer, porque no es solo un problema institucional. Pero, senador, ¿son precisiones que hay que hacer porque es una reforma compleja que requiere su tiempo, o es que no se han hecho porque son unos inútiles? No, porque hay intereses e ideas muy distintas dentro de la nueva mayoría. Estoy extremando la palabra, pero es que es importante lo que está diciendo el senador Monte, porque en realidad está diciendo que tiene que ordenarse el Ministerio de Educación. O sea, no es solo el ministerio. Yo creo que aquí los partidos políticos y las organizaciones sociales también tienen que entrar. Si aquí no, o sea, si nosotros terminamos en una reforma educacional que cada actor le empieza a pedir al Estado resuelva mi problema con puras demandas corporativas, estamos fregados. No va a haber reforma. Muy bien. No va a haber reforma. Entonces aquí hay que poner el objetivo general de que Chile tiene que terminar con una nueva educación pública, y quizás este gobierno va a ser evaluado si fue capaz de sentar las bases de la nueva educación pública o no. ¿Y usted incluye a los profesores, senador, en eso? O sea, yo creo que el gran desafío de todos los actores políticos y de todo es que los profesores estén en eso. Yo veo a muchos profesores que su motivación fundamental es que haya una educación pública de calidad, o una nueva educación pública. Y eso yo lo veo, converso con muchos de ellos, hay gente tremendamente valiosa. Otra cosa son los dirigentes gremiales, que no siempre son así. Muy bien. Gracias, senador Carlos Montes, por conversar con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias a usted, hasta pronto. Bueno, los deseos de Federico son órdenes, ¿viste? Tú pediste al senador Monte, ahí está el senador Monte. Voy a pensar qué más pedir. Ya. No, vamos a ir a comerciales. No estaba tímido, parece que el senador Monte fue muy claro, porque yo no se me ocurrió. No, estuvo muy bien. ¿Qué más? Salvo porque hablaba de la educación pública, de reformar solo la educación pública. La reforma es de toda la educación. De toda la educación, pero yo entendí por el lado de fortalecer la educación pública. Le preguntamos por eso, sí. No, es que aquí se incluye todo. Ya.
yo creo que es tan complejo, esta es la reforma más importante, que es normal que todo esto pase, ¿no? Claro. Ustedes que tienen más experiencia en la política. Normal, si Perdona, en todos los países eso. esto es un tema muy complicado, muy raro, y además la dictadura nos dejó una muy mala herencia, entonces es muy difícil revertir eso. Hay que recordar senador lo que Coloma, fue el debate de la ENU, senador Coloma que lo nombra Carlos Monte. Oye, Carlos Monte haciendo maldades desde chiquitito. Pero quiero agregar, ya, no, es muy malo, Federico. Pero quiero agregar que Salvador Allende, Eduardo Frei, Montalva, el año 70, se pusieron de acuerdo en la reforma constitucional, donde se estableció que el financiamiento estatal podía llegar a los colegios particulares siempre que fueran sin fines de lucro y siempre que no cobraran. Es lo más razonable del mundo. Eso fue parte de un acuerdo nacional. Nos vamos el 70. a comerciales, por favor, a la vuelta. Yo quiero saber, Sergio, ¿por qué trajiste a Confucio también Confucio, quiere que lo dejen hablar. Que lo dejen hablar. Confucio. Viene a ser Kung Fu. Si quieres estar impecable en unos años más, no te preocupes solo por las cremas y las arrugas, preocúpate por lo más importante, la salud de tus huesos. Toma hoy el Cal D para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Seguimos en el primer café. ¿Sabes cuál es el calcio preferido por los médicos? Obvio, el único calcio aprobado por la Fundación Chilena de Osteoporosis, el Cal D, el calcio que tomas hoy para estar bien mañana. Conoce más en elcal.cl. Los panelistas han tomado calcio, pero parece que mucho calcio para la mente, para el espíritu, porque están peleando como locos. Parece que más tomamos copete que calcio. Y un vina. Siempre genera controversia esa palabra, ¿no? En un país tan pacato. Al final, es cierto que la costumbre ahora el café los viernes terminar con algo de esa índole. Sí, así que eso. volver a llegar a eso. Ya, baje un poquito el micrófono. Un poco más de delicadeza. Oye, ¿qué quería decir? Pero una Oiga, le faltó confuso. Pero a propósito, ahora Piñera fue un provocador. Por cierto, pero no es que un provocador porque sobre todo porque el ciclo económico venía en baja en los últimos meses de Piñera ya claramente. Ya cayó, pues. Oiga, pero a ver, ¿por qué dijo eso el ministro Peñailillo? Seamos, informemos. ¿Qué dijo con las instituciones? ¿Por el censo? Por la CONAMA. La CACEN. Iba a ser el mejor censo del mundo. ¿Y qué más? ¿Cuál era el otro argumento? Que cayó la economía al final. No, pero las instituciones. No, era CENSE, es INE. Seguridad pública. No, pero eso era no cumplió. Y CONAMA la llamaba por barrancones. No, pero sí, yo estoy de acuerdo. Pero ahí a decir que destruyó las instituciones, me parece que las debilitó algunas y destruyó otras. Le pide pero no era. Pero más allá de eso. No, pero escúchame. Federico, yo creo que tiene toda la razón lo que dijo Peñailillo. Lo que ocurre es que no debió haberlo dicho él. Él tiene otro rol, no puede salir a propósito de Confucio, porque yo lo puedo decir porque no soy autoridad pública, pero él es ministro del Interior. Déjeme dar dos ideas sobre esto. Destruyó la salud pública. Un presidente no cumplió nada su agenda antidelincuencia. Recordemos su frase de campaña. Un presidente que destruyó las instituciones, recordemos el caso de impuestos internos, la encuesta CACEN, recordemos el mejor censo el censo de la historia. Y yo le pediría a un expresidente que definió la educación como un bien de consumo, que tenga tino y prudencia y que no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial. Suscribo plenamente. Lo que pasa es que lo debía haber dicho yo o Sergio Mico y no el ministro del Interior. No es el nivel de debate que queremos, digamos, ¿no? Yo en esto estoy de acuerdo con Sergio. O sea, aquí hubo un error del expresidente Piñera
porque un expresidente no puede entrar a ese nivel de minucia. Ahora, probablemente también está en la personalidad del presidente, ¿no? Lo conocimos como presidente. Es que no es solo ser candidato, yo creo que hay otra tensión. Yo creo que esa tensión tiene que ver con lo que está pasando en la centro-derecha, ¿no? En la centro-derecha hay un tironeo permanente respecto a la figura del presidente, es decir, oiga, métase al debate y preste su capital político, el que tiene, que es el más importante que existe en la centro-derecha, para combatir esta refundación en la que estaría metida la nueva mayoría, y otros le dicen, presidente, en realidad vuelva a su estatura, expresidente, y no se mete. Esa es la tensión en la que vive el presidente por un lado. Y por otro lado, y si me permite, yo no quiero tengo... agregar otra. Perdón. Que es el expresidente que está defendiendo su obra. Porque bueno, obviamente cada vez que está atacado. Es muy fácil de dejarse desbordar por la pasión cuando están atacando lo que uno entiende que es como su hijo. Pero para eso hay otras personas. Muy bien. Perdón, ¿y por qué el ministro de Interior se mete directamente, le contesta y con este tono que también no es de un ministro de Interior? Es que yo creo ahí tengo una tesis distinta. El ministro de Interior en el último día ha estado cuestionado, se ha rumoreado un cambio de gabinete, se ha dicho que tiene baja conducción política y era evidente que había que aprovechar esta oportunidad para tomar cierto peso político como el hombre fuerte del gabinete. Pero esto es conducción política. Pero una manera de defender obviamente al gobierno de las críticas y tomó ese rol. Pero me pareció que fue una oportunidad. Que lo que más dolió, no más dolió, sino que más indignó también en el fondo fue lo que dijo Sebastián Piñera: el apoyo a la presidenta no fue tanto al programa, sino a su persona. ¿Qué es lo que dice la CEP? Eso es lo que dice la CEP. Por tanto, estamos a tiempo, a mi juicio, de enmendar el rumbo. Bueno, y perdona, pregunta también la de la CEP. Que podría inducir bueno, primero veamos, yo no estoy de acuerdo que se lea una... La verdad que la CEP ya entró en la arena política fue una operación política. Pero ¿cómo hay ya una operación política? Yo voy a defender a la CEP. Es probablemente la encuesta más sólida que tenemos. Oye, cuando en su momento la centro-derecha criticó la aprobación presidencial de las candidaturas, hubo mucha gente, ¿no?, que salió a criticar ese posicionamiento porque la encuesta es súper válida, digamos, ¿no? Entonces ahora, digamos, es un buen mecanismo. Porque cambió la conducción, cambió todo. Pero Federico nosotros nos dimos el trabajo, después de una discusión acá con Luis Larraín, de buscar esa famosa pregunta que decían que por primera vez la habían incluido. Y estaba desde antes. Y no es así. Estaba desde antes, no se había hecho las últimas 2 encuestas, pero en el año 2012 y antes siempre se hizo la misma pregunta. Pero cambiaron la forma de plantear las preguntas. Es la misma. Perdón. Es la misma. Varias formas de pero ya que hay una guerra, aquí hay una guerra de industria que da vergüenza porque los principales críticos vienen de encuestadores de otras. Pero entonces, no nos quedemos la dejémonos de cuento, porque aquí guerra de industria con la. No volvamos sobre la encuesta. Estamos hablando, tú decías que lo que más le dolió Confucio. Y después porque también, eso es un ataque duro. Y Osvaldo Andrade, que dice Piñera se transformó en el candidato para el próximo periodo de la derecha y está mintiendo como candidato. Imagínate. Pero por lo menos, porque eso, a ver, yo creo que está contra el interés del gobierno. Andrés Saldívar. Hablar de las precandidaturas de las propias y del otro grupo. Entonces yo veo ahí más pasión que estrategia política, señor García. Y Andrés Saldívar, que dijo hay que mandarle un recado al presidente Piñera, que no sea tan ansioso y que sea más prudente. Bueno, eso en cuanto a los dime y direte. Ahora, ¿qué importancia tiene para la marcha del país estos dime y diretes? Bueno, señores? Perdona. No, en serio lo pregunto. Mucha. Mira, el taxista que hoy día me trajo estaba indignado por esto, porque dice se largan a pelear por declaraciones van, declaraciones vienen, concéntrense en sacar la pega. Y la pega es, por eso digo, que el ministro de Interior por arriba es lo que está haciendo y que saque la reforma al sistema electoral binominal, si eso es central. Oye, el ministro Izaguirre ese señor taxista hay que nombrarlo ministro de algo. Educación. Educación para Monte. No, yo nunca voy a olvidar una vez que venía a una Junta Nacional de la Democracia Cristiana que había sido un desastre, todos gritaban, y fui a una clase, me dijo Sebastián, que tenía 10 años de judo. Y apareció un tremendo gordo y en medio de los niños que gritaban y todo, golpeó con los 2 pies, dijo, todos arriba del tatami, güey. Y todos se subieron arriba del tatami y todos en silencio. Dije, ese es el hombre. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque aflora de repente el pinochetito. No llevan dentro. No, pero eso es más que pinochetismo, digamos, ¿no? Una mezcla de portales con la es el pinochetito, el fascista,
el pequeño fascista que todo ciudadano lleva adentro. Que ten mucho cuidado, cuidado, no mucho cuidado. identificar la autoridad con el autoritarismo, porque todos requerimos de autoridad. Buen punto, sí. Sergio Mico, te lo concedo. Ya. Y hay que meterse en YouTube, hay un ruso que grita y todos unos gansos lo han visto, no parten detrás del ruso. Es espectacular, véanlo, búsquenlo. Un poquito de pedagogía les iba a pedir yo, y Cheche me prometió que lo iba a hacer, respecto a lo que dice el gobierno, que confía en efectos de ejecutar el 100% del gasto público en diciembre. La presidenta les pide, ¿no es cierto?, que a propósito del presupuesto, por favor, lo usen, lo gasten. Y un auditor que me para en la calle el otro día me dice, por favor, dígale a los señores del Primer Café que expliquen esto de la ejecución presupuestaria. Es lo más difícil del mundo de explicar porque es casi inexplicable. No, que por qué, ¿cómo puede ser que se... ¿Cómo puede ser, efectivamente? Que hay plata asignada y que no se gasta. Que no se gasta, y por qué es tan rígido el sistema y por qué no se puede cambiar eso. Bueno, eso depende de la calidad del gobierno. Hay gobiernos con mucho mejor ejecución presupuestaria que otros. Pero bueno, muy simple. Sistema? La ley de presupuesto es probablemente la ley más importante que se discute en el Congreso año a año. Típicamente entra a fines de septiembre, 11:39, digamos. Ahora se dijo que entra el 28 de septiembre. Se discute durante 2 meses y fija el marco presupuestario para todos los órganos del Estado, ¿no? Y obviamente en reparticiones grandes hay grandes debates, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, y básicamente se establece el marco para que el ministro pueda gastar al año siguiente en el presupuesto. Pero ¿qué es lo que va pasando? Primero, ¿por qué es tan difícil gastar dinero? Porque son muchas licitaciones, todo tiene que ir, o temas importantes, tienen que ir a controles de distinto tipo, obviamente a Contraloría. O sea, son procesos muy complejos, ¿no es? Piénsese en obras públicas, digamos, o en vivienda, la cantidad de procesos administrativos. Y esto es básicamente, claro, un país donde hay temor de que exista corrupción, de que la gente se lleve la plata para la casa, genera por el otro lado muchos controles, digamos, ¿no? Y eso hace que en la práctica el gasto público, este gasto año a año, lo que va pasando es que, y sobre todo un gobierno que va comenzando, es muy difícil que la ejecución presupuestaria sea como automático, ¿no? Cada mes se gaste una X cantidad de plata, porque va dependiendo de la cantidad de recursos que se va destinando. O sea, no es que uno pueda simplemente gastar plata. Obviamente hay obras, no sé, el Transantiago, en fin, hay cuestiones permanentes en las que uno va gastando dinero, pero en general, sobre todo los nuevos proyectos, piense usted en educación, el nivel de subejecución, si todavía no hay dinero que está ahí disponible, en fin. Entonces, y por lo tanto la subejecución es muy típica, y cuando viene la discusión de la ley de presupuesto, ahora en septiembre se discute la ejecución del año anterior, y lo típico es tener como un 50% por los controles que se requieren para que nadie se lleve la plata para la casa. Eso es como lo más... Pero si a ti para educación yo te doy 100 pesos y tú gastas 80. Bueno, en subvenciones se gasta mucho. Pero un momento, y te quedan 20 pesos a ti. ¿Por qué no se lo pasa a transporte que le di 100 pesos y necesita 120? No, porque eso es lo que la gente no hay una gran partida hay una gran partida que es tesoro público, pero las transferencias también son muy rígidas, transferir entre uno y otro sector. ¿Pero se podría cambiar esa ley? No, sí, pero a ver, pero el punto no es cambiar la ley, el punto no es fácil, el problema es que no es simple gastar el dinero. Esto hay que tenerlo súper claro. No es nada de simple, porque muchos son nuevos proyectos que requieren toda esta tramitación previa antes de que se empiece a gastar la plata, ¿no? No, lo que pasa es que la Cecilia, otro tema, lo que tú dices es cierto, la plata pública hay que cuidarla y siempre que se vaya a utilizar tiene que haber cumplido ciertos requisitos, ciertos estándares, cierta fiscalización para que se gaste bien, no solo para que no se la lleven para la casa, sino que se gaste bien. Pero además, pero lo de la Cecilia va a otro punto, que quizás requiera reformas, ¿no? Porque se pueden hacer cambios de ítems, pero con mucha dificultad y en algunos casos. Perfectamente se puede eso modificar en algo y puede ser más flexible el cambio de ítems. Pero hay flexibilidad en eso hay flexibilidad. El problema en que gastar la plata. Espérame. Entonces aquí, como bien decía Cecilia, si hay un ministerio que ya tiene todo aprobado para algo que le está faltando la plata, es razonable que otro que le pueda entregar la plata si no la va a poder gastar. Pero lo que ocurre es que ahí hay una rigidez excesiva que se puede modificar. Pero eso además, es inquietud de auditores. Sí, pero además pasa, y no lo podemos soslayar, que depende también de los funcionarios públicos. Hay gente que hace mejor la pega que otros. Hay gobiernos que han hecho mejor la pega que otros. Es decir, el gobierno de Piñera en los primeros años fue famoso por la subejecución presupuestaria. Claro, le echaban la culpa que los funcionarios venían de antes, en fin, o que eran nuevos, pero hay gobiernos que lo han sabido hacer mejor que otros. Bueno. Pero con una rigidez siempre en el contexto que estamos hablando. Por eso la presidenta ayer entonces le pide a los ministros, por favor, además en un escenario económico adverso, ¿no? Ese es el tema, es la reactivación con fondos públicos.
público. Claro, quiero que ejecuten el 100% del gasto público. Y también la presidenta Ojalá, pidió aprobar la reforma tributaria antes del presupuesto para contar con reglas claras, les dijo la presidenta en este consejo de gabinete que se realizó ayer. Y se acaba de crear una iniciativa de cómo invertir y hacer más productiva la minería que preside el presidente Ricardo Lagos, que es súper importante para nuestro desarrollo. Bueno, y esa es la alta política, la buena política. Muy bien. Otro tema que tenía que ver con... del Partido del Orden. ¿De qué íbamos a hablar? De la seguridad. A propósito del plan de seguridad, ¿por qué estábamos hablando de eso antes de entrar al café? No me acuerdo. Pero... por el Ministro Interior y Seguridad Pública. Claro. Que eso es algo que se olvida siempre, que es Ministro Interior y Seguridad Pública. Y pareciera ser que... Bueno, el plan de... Peter olvidó que era coordinador político. Claro, se dedicó solo a lo que él llamó ser el sheriff. Seguridad y no hizo pésimo. Y no lo hizo bien. Ayer hablábamos en el primer café justamente de la delincuencia a propósito de esta, ¿no es cierto?, de este plan. Y hoy me llama la atención este artículo que dice: Latinoamérica registra la mayor percepción de inseguridad ciudadana de todo el mundo. Venezuela está en el peor lugar, regional y globalmente. Chile es el tercero mejor del continente. Entonces, pero si este es un país muy seguro comparado con otros. Lo que pasa es que lo absurdo y paradójico que es de los que tiene más presos. Si aquí este país está muy loco, hay que reestudiarlo, hay que repensarlo. De que está terrible. Por culpa de ustedes, los medios de comunicación social. Ya. Culpa nuestra. Es una gran tesis. Esa es la tesis del ministro Vidal en su minuto, ¿no? Sí. Bueno, ese es un tema. ¿Les pareció bien el plan antidelincuencia? Sí, ¿sí? A mí, yo algo le he metido cabeza a los temas de seguridad y justicia. Y lo que hace el gobierno es básicamente, esto es importante, ¿no? Sobre todo en este ambiente crispado, es mantener básicamente lo que se viene haciendo desde la política nacional del 2004, que es el plan maestro que tiene el país en materia de seguridad. La presidenta Bachelet lo aterrizó en su momento en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010. El presidente Piñera continuó mucho lo que era esa estrategia en su plan Chile Seguro, y hoy día el gobierno en el Seguridad para Todos continúa mucho de lo que hizo Bachelet 1 y lo que hizo Piñera. Y eso es positivo porque la seguridad se va construyendo incrementalmente, ¿no? Sí, sin pero embargo, cambios de óptica Andrés Chadwick ayer dijo que le parecía bien poco ambicioso este plan en el porcentaje que se había puesto pero si como el gobierno pasado fue un desastre en estos como temas, objetivo para bajar la delincuencia. ¿Con qué pata? No, pero mira, hay un tema de cambio de óptica. Aquí hay un tema de recursos, como en todo. Son recursos destinados a la seguridad pública, ¿cierto? Y a proteger a los ciudadanos. Tiene que ver con asignación a carabineros, investigación, bla, bla, bla. Pero óptica, no se puede acelerar la formación de carabineros porque vas a tener malos carabineros. Claro. Primero. Segundo, no puede estar dedicando tantos recursos a perseguir tonteras, como es el tema de la hierba. Y ahí viene el tema famoso vinculado con el movimiento internacional de que la hierba hay que regularla, legalizarla. Porque todas las drogas, no solo la bueno, algunos, claro, podemos ir más allá de todas las drogas y eso va a liberar una cantidad... Eso no tiene sentido si no es todas las drogas. Todas las drogas incluye la cocaína. Espera. Regularla, liberalizarla. No, controla como el tabaco, tómate un whisky. Pero no me quiero ir porque ese es un tema grande y bonito, incluso Vargas Llosa, mucha gente importante, inteligente. No, todo liberal está a favor de legalizar la droga. Espera, déjame tener la idea, porque eso te libera una cantidad de recursos para de verdad. Ojo, y te saca gente. ¿Viste cómo asesinaron en la calle un grupo de cárcel, gente que estaba drogado? Oye, te saca gente de la cárcel. ¿Tú sabes que qué no tiene por qué porcentaje de delitos se cometen en Chile por gente que está drogada? El 70%. Eso tiene que ver con un tema mucho más profundo. Eso no es solo droga. Nos fuimos completamente. Eso es marginalidad. Exactamente. Que Confucio nos habla en este momento. De uno. A propósito Confucio en esto diría Manu. Bueno, ahí está el pequeño Pinochetito en Sergio. No. Hay que reestudiar este tema si está mal pensado. Hay muchos Twitter respecto a lo que dijo a Confucio, que no es el único. Que no es el único que Espera. Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, ¿cómo sabrá? Eso es lo que... Ojo si en los debates nos crispamos. Eso lo dijiste tú. Sí, claro. Ya. Se están retuiteando todo eso. Pero hay uno, creo que Confucio estaría enojado con... ¿dónde está? Dice que no es el único. El único que está enojado. Pero Han Fei sí estaría contento.
Ay, me pillaron. ¡Jaque mate! Ay, me pillaron. Ya, y que hay otros que no es el único. Pensador chino, sí. Pensador chino y Embajador que... Cabrera dice y tiene toda la razón. Bueno, en fin. Pero oye, el eje de la pero- nación china es Confucio. Oye, perdón, pero yo Ya. quería terminar la otra idea. Sí, lo de porque seguridad. hay que asignar recursos que vale la pena. No es lo mismo perseguir a un pinche microtraficante que no debiera estar ni siquiera perseguido a un gran traficante, que esos son los grandes mafiosos que mantienen, Tú sabes los que- grupos armados mantienen, Yo terror en en, eso estoy de acuerdo terror en las contigo. poblaciones. Perdona, pero, Pero, Federico, ya tú me hay que provocas. equilibrar bien no solo control, sino que prevención y rehabilitación. Justamente. Ese equilibrio no lo hemos logrado. Y, No, para nada. y, que ir hacia allá. y focalización de recursos, pues. ¿Tú si no- sabes qué porcentaje de jóvenes menores de 29 años está por la legalización de la marihuana y son pobres? altísimo. No, son el 16%. ¿De dónde sacáis ese? Séptima encuesta nacional de juventud. Bueno, vamos a volver Perdona, ¿y tú grupito. sabes, Federico, qué porcentaje de jóvenes de clase alta están de acuerdo con la legalización Oiga, a de la propósito- marihuana? El 46. ¿Sabes por qué? Porque cuando la clase Pero alta esos son fuma los números- marihuana, perdónenme, yo lo he escuchado. Ya lo has dicho Cuando la muchas clase veces. alta fuma marihuana, lo hacen en ambientes protegidos, no tiene ningún problema. Y es Pero de los buena pocos- calidad, po. Y es de buena calidad. Esos son los mismos números de la Asamblea Constituyente, a propósito. Bueno, yo no. En cambio, los otros tienen que Ya, consumir. me enojé. Oye, tienen que Se consumir. Y sabéis que No, estoy y enojado Confucio- además, porque ayer De a fueron al uno. colegio de mi hijo unos tipos de un organismo público para hacer una charla sobre marihuana y droga. ¿Y saben qué consistió la charla? Explicarle lo que fumaban los cabros, lo que tomaban y el cómo iba aumentando. No hubo ni un juicio de valor. El profesor de matemática, que es francés y que no es ciertamente un conservador, decía, ¿entendieron algo en la charla? ¿Retuvieron alguna cifra? ¿Para qué se hizo esto? Un organismo público hizo esto ayer. Yo ¿Cuál? vengo indignado. Bueno, pero oye, Ya. el tema este y lleva mi a la hijo de 13 años me dijo, papá, Pero tú estás de acuerdo de que no, educar porque- para las hay drogas. que educar, pero no Pero puede bueno, pero consistir para eso- nuevamente en esta cosa. pero Yo para no emito, eso- yo para- no emito juicios de valor, Por porque ¿quién supuesto. soy yo? Obvio, por favor. para eso Oye, estás tú. en este tema No, perdóname. Si hay un organismo chileno que está para controlar la droga, que la considera Pero tiene que un ser daño, tiene que- descriptivo. No, es que No, no yo la estoy con la considera Cecilia igual. ahí. En este tema la segregación Senda- es brutal. Senda se Pero deja hablar, la condenó. segregación es brutal Ya, porque pues la eso gente es. marginal Pero eso consume corre para mala los dos lados, droga, pues, Federico. Ya, mala uno. droga y la gente de clase alta consume buena droga y eso te hace una diferencia enorme porque Claro. oye, Pero pregúntale a un taxista que Ya. trabaja en la zona sur lo que significa legalizar la marihuana. No tiene nada si que no es ver la con lo que marihuana no el problema, entendemos el problema es la nosotros. pasta base y Peor las otras todo. drogas. Po. Y comete un error grave mezclando los dos, porque hay drogas que son mucho más adictivas. Entonces, hablar de la legalización en el nombre de la libertad de algunas drogas que son completamente adictivas es autocontradictorio, porque una gente que se larga a tomar pasta base o cocaína pierde la libertad por Por definición. supuesto, por ¿Cuál es la eso- por- Entonces, alternativa? no ¿Pero cuál es la mezclen las dos alternativa? La cosas. guerra contra las drogas. No, ¿Cuál es- sí. ese la es el guerra punto. contra ¿Cuál la es droga la va a perder alternativa? el Estado, la vamos a perder todo. Contra Ya. los La grandes corrupción en el narcotraficantes hay que Poder hacerla. Judicial, el Ya. Ministerio Público. Oigan, se terminó el Ya, tiempo nos y enojamos. se enojaron. Yo quiero que terminemos con tomando, ¿cómo era? ¿Chumbina? Yumbina. Yumbina, Yumbina. ¿qué eso? Eso Ya. me recuerdo a mi Ya. adolescencia. De adolescencia. Sí, yo creo que están más Yumbina, avanzados los ¿cómo es? métodos. Yumbina. ¿Qué es lo que es Yumbina, Cheche? Un acelerador de los deseos sexuales. Ajá. Pero ya. esto en los tiempos del Viagra. Esto- estaba No, hablando era en mi de época de Yumbina. adolescencia, pero ya. son esos recuerdos que a uno le vienen en la mente cuando Confucio nos abandona. Claro, yo pero creo tú- que era un tú mito tomas- urbano. Ya. Yo tomé experimentalmente, no. ¿No? Pero ahora ¿Ah? que uno de mayor de edad podría ser. Es que Ya, yo creo que ¿y era tú, un mito Federico? urbano. Todo el mundo hablaba de Sí. Yumbina, yo nunca yo vi nunca, Yumbina. yo tampoco. Yo tampoco. Además para Pucha. las vacas, sí, una Decían- estupidez. no, y además Ah, decían que- eso, era sí, para las sí. vacas y había, no, pero habían historias que eran Historia. utilizados Pero Es forzosamente. parte de la mitología No, y popular. Toda historia porque tenía que ver porque las mujeres Oye, en esa época exacto. eran muy conservadoras en relación con los hombres. Era para evitar la Entonces, fijez. la idea era que era para que las mujeres se pusieran más Ay, más dadivosas. pero, ¿verdad? Más cachonda. Oiga, pero por favor, y tú estarías, pero por favor, eso es legal, Sergio Mico. ¿Qué no, cosa? no vas a estar por prohibir la yumbina. El profesor Mico es No, famoso pero- por andar en Providencia no, echando yo- polvito en yo- los vasos es que de eso las te iba a damas. decir, no, es que En su ese era- trago. el mito urbano era que era utilizada por hombres que no eran caballeros Inescrupulosos. sobre mujeres que sí eran damas. Y eso es completamente censurable, además porque habla muy mal de la capacidad ya. de seducción de uno. De ese hombre. Bueno. Demuestra una inseguridad fatal. Pero si nosotras libremente podemos elegir tomar yumbina para estar más cachonda, ¿cuál es el Ah, problema? pero bueno, Bien, esa bien, es otra Cecilia, bien, cosa. Cecilia. Y los hombres tenemos otras cosas. Y tenemos pastillitas azules nosotros también. Ya. En fin. ¿Cuáles son esas? Para los más viejos. Es que los viernes El siempre profesor terminamos Mico me la haciendo- recomendó. No fue el profesor Mico, fue Confucio. Oye, Confucio era un gallo muy cachondo. Cuidado. Ya, Sergio Yo en la vida Mico- privada no emito juicio.
Federico Llanón, Cheche, le digo yo a José Francisco García, que les vaya muy bien. Chau, chau. Chao.